¿Te has preguntado alguna vez de dónde surge la consciencia? En este vídeo desentrañamos el misterio de la vida, desde las partículas hasta el pensamiento, explorando cómo la información se replica y nos define. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en ti, en tu propia existencia. ¿Qué te hace, a ti, tú? No eres solo un conjunto de átomos, una compleja reacción química. Eres consciente, capaz de reflexionar sobre tu propia existencia, de sentir, de amar, de odiar. Este salto cualitativo, de la materia inerte a la conciencia, es el gran misterio que nos ocupa. Un misterio que ha intrigado a filósofos y científicos durante siglos, y que aún hoy nos desafía. Desde la física, sabemos que todo está compuesto de partículas elementales, gobernadas por leyes inmutables. Pero, ¿cómo surge la conciencia de esa materia? ¿Cómo se pasa de la simple interacción entre átomos a la complejidad de un pensamiento, una emoción, un deseo? Es un abismo que la ciencia aún no ha logrado cruzar completamente. A lo largo de la historia, se han propuesto diversas teorías, desde las ideas religiosas hasta las especulaciones filosóficas más audaces. Pero la ciencia moderna se acerca al problema desde un ángulo nuevo, explorando la información, la complejidad y la capacidad de los sistemas para replicarse y evolucionar. Es un viaje fascinante desde la física más fundamental hasta el misterio de la mente humana. Pero, ¿de qué estás hecho realmente? Empecemos por lo más pequeño, los átomos. Millones de ellos, unidos en complejas estructuras, forman las moléculas que constituyen tu cuerpo, desde el agua que te hidrata hasta las proteínas que te dan forma. Imagina la inmensa cantidad de átomos que te componen, cada uno vibrando con una energía inimaginable, participando en un baile molecular constante. Estas moléculas no son entidades aisladas, interactúan entre sí, formando estructuras cada vez más complejas. Piensa en las proteínas, esas máquinas moleculares que realizan miles de funciones vitales en tu cuerpo. Su forma tridimensional, determinada por la secuencia de aminoácidos que las componen, es fundamental para su función. Un pequeño cambio en esa secuencia puede tener consecuencias devastadoras. El carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno. Estos elementos, junto a otros, son los ladrillos con los que se construye la vida. Su capacidad para formar enlaces químicos, compartiendo electrones, es la base de la increíble diversidad de moléculas orgánicas que encontramos en la naturaleza. Desde los azúcares que te dan energía hasta los lípidos que forman tus membranas celulares, todo está basado en estas interacciones. Pero, ¿cómo surgió la vida a partir de esa sopa primordial de átomos y moléculas? Hay varias teorías, ninguna completamente probada, pero todas fascinantes. La hipótesis del mundo de ARN, por ejemplo, sugiere que el ARN, no el ADN, fue la molécula clave en el origen de la vida, capaz de almacenar información genética y catalizar reacciones químicas. Imagina una Tierra primitiva, con volcanes activos y una atmósfera reductora, un escenario muy diferente al de hoy. Otra teoría, la hipótesis del mundo de ARN, propone que las primeras formas de vida surgieron en respiraderos hidrotermales, en el fondo del océano. Estos respiraderos liberan químicos del interior de la Tierra, proporcionando la energía necesaria para las reacciones químicas que dieron lugar a la vida. Piensa en la inmensa presión y oscuridad de esas profundidades, un ambiente aparentemente hostil, pero potencialmente perfecto para el nacimiento de la vida. También existe la hipótesis del mundo de hierro-sulfuro, que postula que las primeras reacciones bioquímicas ocurrieron en superficies minerales, específicamente de sulfuro de hierro. Estas superficies habrían actuado como catalizadores, acelerando las reacciones químicas necesarias para la formación de moléculas orgánicas complejas. Visualiza estas superficies minerales como un escenario primitivo donde la vida empezó a tomar forma. Recuerda que estas son solo algunas de las hipótesis más destacadas. La verdad es que el origen de la vida sigue siendo un misterio, un enigma que la ciencia intenta desentrañar. Cada nueva pieza del rompecabezas nos acerca a una comprensión más profunda de cómo surgió la vida en la Tierra, y quizás nos ayude a entender si existe vida en otros lugares del universo. Pero volvamos a esa sopa primigenia. Imagina un océano prebiótico, lleno de moléculas orgánicas simples. ¿Cómo se autoensamblan para formar estructuras complejas, capaces de replicarse y evolucionar? Aquí es donde el experimento de Miller-Urey cobra relevancia. En 1953, Stanley Miller y Harold Urey simularon las condiciones de la Tierra primitiva en un laboratorio, con gases como metano, amoníaco y vapor de agua, sometidos a descargas eléctricas que imitaban los rayos.
El resultado fue asombroso, se formaron aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas. Esto demostró que los componentes básicos de la vida podían surgir de manera abiótica, es decir, sin intervención de organismos vivos. Aunque no replica la complejidad total de la Tierra primitiva, el experimento fue un gran paso para entender el origen de la vida. Claro que el experimento de Miller-Urey no explica todo. La vida es mucho más que una simple mezcla de aminoácidos. Pero sí proporciona una evidencia crucial de que la formación de moléculas orgánicas complejas en condiciones prebióticas es posible. Abre la puerta a la comprensión de cómo la materia inerte pudo dar paso a la vida tal como la conocemos, ese misterio que nos fascina. De esas moléculas, a través de un proceso aún no completamente comprendido, surgieron los primeros protobiontes. Imagina estructuras membranosas simples, capaces de mantener un ambiente interno distinto del exterior. Eran sistemas precelulares, lejos de la complejidad de una célula moderna, pero ya un paso gigantesco en la organización de la materia. Dentro de estos protobiontes, la selección natural empezó a actuar. Aquellos que eran más eficientes en capturar energía, o en replicar sus componentes, tenían más probabilidades de sobrevivir y propagarse. Piensa en ello como una carrera evolutiva a escala microscópica, donde la eficiencia era la clave. Poco a poco, estas estructuras simples fueron ganando complejidad. Se desarrollaron mecanismos para almacenar y transmitir información genética, probablemente a través de moléculas de ARN, precursoras del ADN que conocemos hoy. Fue una lenta y gradual construcción de la vida como la conocemos. Finalmente, surgieron las primeras células verdaderas, con una membrana celular definida, un genoma de ADN y la maquinaria necesaria para replicarse y metabolizar. Era un hito crucial en la historia de la vida, el punto de partida para la increíble diversidad que vemos hoy en día. Desde ese momento, la evolución tomó impulso. De esos protobiontes, surgió la maravilla de la replicación genética. Imagina la aparición del ADN, esa doble hélice que contiene el código de la vida, la receta para construirte a ti, a mí, a todo ser vivo. Un código escrito en 4 letras, A, T, G y C, que se combinan para formar genes, las unidades básicas de la herencia. Es una información asombrosa, un manual de instrucciones complejísimo, transmitido de generación en generación. Pero el ADN no trabaja solo. Necesita del ARN, una molécula similar pero de una sola hebra, que actúa como mensajero, copiando la información del ADN y transportándola a los ribosomas, las fábricas de proteínas de la célula. Las proteínas son las verdaderas ejecutoras del código genético, las que construyen y regulan todas las funciones de la vida. Piensa en ello como un complejo sistema de comunicación, una sinfonía molecular perfectamente orquestada. La replicación del ADN es un proceso fascinante. La doble hélice se abre, y cada hebra sirve como molde para crear una nueva hebra complementaria. Es como una fotocopia perfecta, asegurando que la información genética se transmita con fidelidad de una célula a otra, de una generación a la siguiente. Pero, ¿qué pasa cuando hay errores en la copia? Esas mutaciones, aunque a veces perjudiciales, son la materia prima de la evolución, el motor del cambio y la adaptación. Pero, ¿qué significa realmente replicación? Piensa en el ADN como un replicante, un ente que se copia a sí mismo, pasando su información a la siguiente generación. Richard Dawkins lo llamó el gen egoísta, no porque sea malo, sino porque su principal objetivo es su propia supervivencia y perpetuación. Su éxito no se mide por la supervivencia del individuo que lo porta, sino por su capacidad para replicarse a través de las generaciones. Desde esta perspectiva, tú, yo, todos los seres vivos, somos simplemente máquinas de supervivencia construidas por los genes para asegurar su propia continuidad. La selección natural, esa fuerza impulsora de la evolución, actúa sobre los genes, favoreciendo a aquellos que son más eficientes en su replicación. Es una perspectiva un tanto fría, pero increíblemente efectiva para explicar la complejidad de la vida. La teoría del gen egoísta no niega la importancia de la adaptación y la supervivencia del individuo, pero la sitúa dentro de un marco más amplio. El individuo es simplemente el vehículo que el gen utiliza para replicarse. Es una perspectiva darwiniana en su esencia, la lucha por la supervivencia, pero vista desde la óptica del gen, el verdadero protagonista de la evolución. Imagina a esos genes, compitiendo por replicarse. Algunos, por azar, tienen una ligera ventaja, una mutación que les permite crear un organismo un poco más resistente, un poco más rápido, un poco más hábil para encontrar alimento.
Esa pequeña ventaja, en el largo plazo de la evolución, marca una diferencia enorme. Es la selección natural en acción. Los genes que confieren ventajas a sus portadores tienen más probabilidades de perpetuarse, de transmitirse a la siguiente generación. La supervivencia del más apto no se trata solo de fuerza bruta. Piensa en un camaleón, mimetizándose con su entorno para escapar de los depredadores. O en una planta que desarrolla espinas para protegerse. Son adaptaciones, pequeños cambios que aumentan las probabilidades de supervivencia y reproducción. Es una carrera armamentista constante, una lucha por recursos limitados que moldea la vida en la Tierra. Es importante entender que la selección natural no es un proceso dirigido. No hay un plan, ni una meta final. Es un proceso ciego, impulsado por la variación aleatoria y la presión ambiental. Algunas mutaciones son beneficiosas, otras son neutras, y otras son perjudiciales. Las beneficiosas son las que se propagan, moldeando la asombrosa diversidad de vida que observamos hoy en día. Tú, yo, todos somos el resultado de millones de años de este proceso. Piensa en esas pequeñas variaciones, esas mutaciones. Un cambio en una sola letra del código genético, quizás. Un nuevo color de ojos, una mayor resistencia a una enfermedad, una ligera ventaja en la carrera por la supervivencia. Esas mutaciones son como la materia prima de la evolución, el motor que impulsa la creación de nuevas especies, la diversidad que vemos en la naturaleza. Sin esa variabilidad genética, sin esas mutaciones aleatorias, la vida sería un callejón sin salida. Todas las criaturas serían idénticas, igual de vulnerables a cualquier enfermedad o cambio ambiental. Una sola amenaza podría acabar con toda la población. La variación genética es, por tanto, la clave de la resiliencia. Recuerda que la selección natural no crea la variación, solo la selecciona. Son las mutaciones las que aportan las nuevas características, las que hacen que algunos individuos sean más aptos que otros. Y es esa lucha por la supervivencia, esa competencia entre individuos con ligeras diferencias, la que moldea el curso de la evolución. Así que la próxima vez que veas la inmensa biodiversidad de nuestro planeta, recuerda que todo empezó con una simple mutación, un pequeño cambio en el código genético. Un cambio que, a lo largo de millones de años, se ha ido multiplicando y combinando, creando la asombrosa variedad de vida que nos rodea. Pero esas mutaciones, esas pequeñas variaciones, no solo afectaron a organismos individuales. Imagina células individuales, cada una con su propio juego de instrucciones genéticas, ligeramente diferentes entre sí. Algunas, por casualidad, desarrollaron una afinidad por unirse a otras, formando agregados. Un paso crucial, un primer esbozo de la multicelularidad. De pronto, la cooperación se convirtió en una ventaja evolutiva increíble. Este proceso, la formación de colonias celulares, permitió la especialización. Algunas células se dedicaron a la nutrición, otras a la reproducción, otras a la defensa. La cooperación se volvió más intrincada, más eficiente. De simples agregados, la evolución esculpió tejidos, y de tejidos, órganos. Piensa en la complejidad que eso implica, células individuales renunciando a cierta independencia para formar parte de un organismo mayor. De la simple célula a un corazón latiendo, un cerebro pensando. Un sistema digestivo trabajando incansablemente, toda una sinfonía de células especializadas, coordinadas por señales químicas y eléctricas. Un organismo multicelular es una entidad completamente nueva, con capacidades que ninguna célula individual podría alcanzar por sí sola. Es una manifestación asombrosa de la cooperación y la complejidad emergente. Piensa en ello, tú, en toda tu complejidad, empezaste como una sola célula. Una diminuta maravilla que contenía toda la información necesaria para construir un cuerpo entero. Esa célula, el cigoto, se divide, se replica, y de repente, hay 2, luego 4, luego 8, una explosión de vida microscópica, una danza coordinada de división y especialización. Estas células no son todas iguales. Algunas se convierten en células nerviosas, otras en células musculares, otras en células óseas. Es un proceso asombroso de diferenciación celular, una coreografía genética que dirige cada célula a su destino específico. Es como si cada célula supiera exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y dónde ubicarse. Imagina la precisión, la eficiencia, la complejidad de este proceso. De una sola célula surge un ser completo, con órganos, sistemas, y una red interconectada de funciones. Un sistema de comunicación celular increíblemente sofisticado coordina este desarrollo, guiado por instrucciones genéticas y señales químicas.
Pero, ¿qué pasa con la conciencia? De repente, esa célula se convierte en ti, en un ser capaz de experimentar el mundo, de sentir alegría, tristeza, miedo. ¿Cómo surge esa experiencia subjetiva, ese yo interior que parece tan diferente de la materia inerte que nos compone? Es un misterio profundo, un salto cualitativo que la ciencia aún no ha descifrado por completo. Algunos científicos proponen que la conciencia es un producto emergente de la complejidad del cerebro, como las propiedades del agua que surgen de la interacción de sus moléculas. Imagina la inmensa red de neuronas en tu cerebro, comunicándose a través de señales eléctricas y químicas. Es un ballet microscópico de una complejidad asombrosa. La interacción de estas neuronas, su organización, sus conexiones, todo ello podría contribuir a la aparición de la conciencia. Pero, ¿cómo se pasa de la actividad neuronal a la experiencia subjetiva? ¿Cómo se transforma la materia en sentimiento? Quizás la conciencia no sea una propiedad localizada en una parte específica del cerebro, sino una propiedad emergente del sistema completo. Como un holograma, donde cada parte contiene información sobre el todo. O quizás sea algo más fundamental, algo que aún no comprendemos completamente. Lo cierto es que la conciencia sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia, un misterio que nos desafía a profundizar en la naturaleza misma de la existencia. Imaginemos tu cerebro, miles de millones de neuronas, comunicándose a través de impulsos eléctricos y químicos. Es una sinfonía compleja, una danza microscópica que crea la realidad que percibes. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo, es el resultado de esta actividad neuronal coordinada. Pero, ¿cómo se traduce esta actividad física en la experiencia subjetiva de la conciencia? La neurociencia aún no tiene una respuesta definitiva, pero las investigaciones apuntan a la importancia de la conectividad neuronal. Se cree que la conciencia emerge de patrones complejos de actividad en redes neuronales distribuidas por todo el cerebro. No se trata de una única zona de la conciencia, sino de una interacción dinámica entre diferentes regiones. Piensa en ello como una orquesta, cada instrumento, neurona, tiene su parte, pero la belleza de la música, la conciencia, surge de su interacción sincronizada. La sincronización de la actividad neuronal, medida a través de ondas cerebrales, parece estar relacionada con diferentes estados de conciencia, desde la vigilia al sueño profundo. Aún queda mucho por descubrir. ¿Cómo se codifica la información en estas redes neuronales para crear la rica experiencia subjetiva que tú tienes? ¿Qué papel juegan las emociones y la memoria en la conciencia? Estas son preguntas que la neurociencia sigue investigando, desentrañando los misterios de la mente. Pero tu cerebro no opera en el vacío. Piensa en tu infancia, ¿recuerdas cómo aprendiste a hablar, a caminar, a entender el mundo? Tu entorno, tus interacciones, moldearon la estructura misma de tu cerebro, creando las conexiones neuronales que te definen. No eres solo un conjunto de neuronas, sino un sistema complejo en constante interacción con el mundo exterior. Esa interacción es crucial para tu consciencia. Tu teléfono, tus redes sociales, los libros que lees, las conversaciones que mantienes, todo influye en tu forma de pensar, en tus creencias, en tus emociones. Imagina tu cerebro como un jardín, las semillas son tus genes, pero el clima, el agua, los nutrientes, tu entorno determinan qué flores florecen y cuáles se marchitan. Tu mente no es una isla, sino un territorio permeable, constantemente moldeado por la experiencia. Incluso tu cuerpo físico interactúa con tu mente de maneras sorprendentes. La microbiota intestinal, esos billones de bacterias que viven en tu intestino, influyen en la producción de neurotransmisores, sustancias químicas que regulan tu estado de ánimo y tus emociones. Tu cuerpo y tu entorno no son entidades separadas, sino elementos interconectados en un continuo flujo de información. Pero esa formación no se limita a lo biológico. Piensa en las ideas, las creencias, las modas, se propagan de persona a persona, de generación en generación, como si fueran virus de la mente. Estos son los memes, unidades de información cultural que se replican, mutan y compiten por nuestra atención, moldeando nuestra forma de pensar y actuar, tanto como tus genes moldearon tu cuerpo. Un meme exitoso, como una idea particularmente convincente, se propaga rápidamente, influyendo en el comportamiento de miles, incluso millones de personas. Considera las religiones, las ideologías políticas, las teorías científicas. Todas son vastas redes de memes interconectados, que se transmiten a través de la comunicación, la educación y la imitación. Su éxito depende de su capacidad de resonar con nuestras necesidades, deseos y prejuicios.
Al igual que los genes compiten por la supervivencia, los memes compiten por nuestra atención y espacio mental. Algunos se desvanecen rápidamente, olvidados en el torrente de información. Otros, sin embargo, persisten, transmitiéndose de generación en generación, dejando una huella duradera en la cultura humana. ¿Qué hace que un meme sea exitoso? ¿Es su verdad inherente, su atractivo emocional, o simplemente su capacidad de ser contagioso? La propagación de memes es un proceso dinámico y complejo, influenciado por factores sociales, culturales y tecnológicos. En la era digital, con la proliferación de las redes sociales e Internet, la velocidad y alcance de esta propagación se han incrementado exponencialmente. Las ideas, las creencias y la información se transmiten a una velocidad sin precedentes, creando un panorama cultural en constante evolución y transformación. Llamamos a estas unidades de información, memes. Igual que los genes compiten por replicarse en el cuerpo, los memes compiten por replicarse en nuestras mentes. Una idea ingeniosa, una canción pegadiza, una teoría convincente, todos son memes luchando por ocupar un espacio en tu cerebro, en el de tu amigo, en el de toda la humanidad. Y así, al igual que la evolución biológica, la evolución cultural se basa en la variación, la selección y la transmisión. Nuevas ideas surgen como mutaciones genéticas, algunas se adaptan mejor a su entorno, nuestro entorno mental y social, y esas son las que perduran, se propagan y se transforman con el tiempo. Piensa en cómo evoluciona una broma, por ejemplo. ¿Cómo se modifica? ¿Se adapta a diferentes grupos? La transmisión de ideas, la clave de la evolución cultural, se realiza a través de la comunicación. Hablamos, escribimos, enseñamos, aprendemos, y en este proceso, los memes se replican, se modifican y se adaptan a nuevas audiencias. Este proceso, aunque complejo, es similar al de la replicación genética, con sus errores, sus innovaciones, sus éxitos y sus fracasos. Es un proceso constante de adaptación y cambio. Piensa en la música pegadiza que te ronda la cabeza durante días. Eso es un meme, una unidad de información cultural que se replica. Pero, ¿cómo se propagan los memes con tanta eficacia? El lenguaje, amigo mío, es la clave. Imagina a nuestros antepasados, transmitiendo conocimientos, experiencias, advertencias, todo a través del lenguaje, una herramienta mucho más potente que cualquier gesto o gruñido. El desarrollo del lenguaje fue un salto cuántico en nuestra evolución. Permitió la transmisión de información mucho más compleja y abstracta. Podías explicar un peligro que nunca habías visto, o transmitir conocimientos acumulados durante generaciones. El lenguaje no solo nos permitía colaborar mejor en la caza o la agricultura, sino que también nos abría las puertas a la cultura. De repente, la experiencia individual dejaba de ser lo único importante. Podías aprender de las experiencias de otros, sin haberlas vivido tú mismo. Esta transmisión de conocimiento acumulado, gracias al lenguaje, aceleró la evolución cultural a un ritmo exponencial. La información se propagaba, se combinaba, se modificaba, dando lugar a una rica diversidad de ideas y prácticas. Y es aquí donde la historia de la vida y la información se entrelaza de manera fascinante. El lenguaje, como herramienta de transmisión cultural, se convirtió en un motor de la evolución humana, permitiendo que nuestra especie prosperara y moldeara el mundo a su imagen. Nuestra capacidad de transmitir información compleja y abstracta a través del lenguaje es, sin duda, una de las claves de nuestro éxito. Piensa en cómo el lenguaje, ese meme tan poderoso, ha impulsado la creación de herramientas. Desde el simple hacha de piedra hasta la compleja computadora que tienes delante, cada invento es un reflejo de nuestra capacidad para transmitir y acumular conocimiento. Es una espiral ascendente, la tecnología moldea nuestra cultura moldea nuestra tecnología, y así sucesivamente. Tu capacidad para entender este vídeo, para procesar esta información, es el resultado de miles de años de coevolución entre nuestra mente y la tecnología que hemos creado. Las herramientas nos han permitido expandir nuestras capacidades físicas, mientras que el lenguaje nos ha permitido expandir nuestras capacidades cognitivas. Esta retroalimentación constante ha dado lugar a la complejidad de la sociedad moderna. Considera la agricultura, por ejemplo. El desarrollo de la agricultura no solo cambió nuestra forma de obtener alimento, sino que también transformó nuestras estructuras sociales, nuestras creencias y, en última instancia, la forma en que pensamos. Esta es la coevolución en acción, la tecnología que creamos cambia fundamentalmente quiénes somos. Y esa transformación continúa.
La tecnología digital, en particular, está redefiniendo nuestra relación con el conocimiento, la comunicación y el propio concepto de realidad. Estamos inmersos en una nueva fase de coevolución, donde la velocidad del cambio tecnológico es asombrosa, y sus consecuencias para nuestra mente y nuestra cultura aún son impredecibles. Pero volvamos a la esencia de la vida. Tú sabes que el universo tiende al desorden, a la entropía. Piensa en una taza que se rompe, es mucho más fácil romperla que reconstruirla. La energía se degrada, se dispersa, se vuelve menos útil. La vida, sin embargo, es un oasis de orden, una isla de complejidad en un mar de caos. ¿Cómo lo logra? La respuesta reside en su capacidad para contrarrestar la entropía, al menos localmente. La vida no viola la segunda ley de la termodinámica, pero la retrasa. Como un dique que contiene el flujo de un río, la vida utiliza la energía para construir y mantener estructuras complejas, para crear orden a partir del desorden. Y lo hace a través del conocimiento. Ese conocimiento, codificado en nuestros genes y transmitido a través de memes, nos permite extraer energía del entorno y usarla para construir y mantener nuestro propio orden. Somos máquinas de supervivencia, programadas para buscar recursos, reproducirnos y, en última instancia, perpetuarnos. Esta lucha contra la degradación de la energía es la esencia misma de la vida. Pero la vida, tú, yo, todos los seres vivos, somos una excepción a esa regla. Nos organizamos, creamos orden a partir del caos. Es como si fuéramos escultores de la entropía, luchando contra la corriente universal del desorden. Esa lucha, esa capacidad de crear orden local a partir del desorden global, se llama negentropía. Piensa en tu propio cuerpo, una maquinaria asombrosamente compleja, con miles de millones de células trabajando en perfecta armonía. Mantener ese orden, esa increíble organización, requiere un gasto constante de energía, una batalla incesante contra la tendencia natural al desorden. Es un proceso activo, no pasivo. La vida no solo se mantiene, sino que se replica, se expande. Construye estructuras cada vez más complejas, desde moléculas hasta ecosistemas enteros. Todo esto, contra la tendencia natural del universo a la dispersión y la degradación. Es una lucha constante, una negación de la entropía a escala local, un faro de orden en un océano de caos. Piensa en tu cuerpo, una compleja maquinaria bioquímica, un universo en miniatura regido por instrucciones codificadas en tu ADN. Esa información, esa receta para construirte, es la esencia de lo que eres. Es la información, organizada de forma asombrosa, la que te diferencia de una roca o un charco de agua. No es solo materia, es materia con un plan, un programa, una historia escrita en un lenguaje molecular. Pero la vida no se limita a la información genética. También está la información que aprendes, que adquieres, que compartes, tus experiencias, tus recuerdos, tu conocimiento. Es la información que se transmite a través de las generaciones, a través del lenguaje, la cultura, la educación. Esta información, los memes, también moldean tu realidad, tu forma de ser, tu comportamiento. Así que, ¿es la vida una forma de información altamente organizada? La respuesta, aunque compleja, parece ser un sí rotundo. La vida es un proceso de autoorganización que utiliza la información para mantener su estructura, para replicarse, para adaptarse. Es una lucha constante contra la entropía, un flujo constante de información que se procesa, se copia, se transforma y se transmite. Pero esa receta no es estática. Tu cuerpo, constantemente, procesa información. Interpreta señales del entorno, regula funciones internas, responde a estímulos. Es un flujo incesante de datos, una danza compleja entre entrada, procesamiento y salida. Piensa en la cantidad de información que maneja tu sistema nervioso cada segundo. Una sinfonía silenciosa de señales eléctricas y químicas que dan forma a tu experiencia. Esa información no solo se procesa, también se almacena. Tus recuerdos, tus habilidades, tus conocimientos, todo reside en la intrincada red neuronal de tu cerebro, un gigantesco archivo de información que te define. Y esa capacidad de almacenar y recuperar información es crucial para tu supervivencia y adaptación al mundo. La complejidad de la vida, en esencia, es la complejidad de la información que la sustenta. Desde la simple bacteria hasta el ser humano, la vida se basa en la capacidad de almacenar, procesar y transmitir información. Imagina la inmensa cantidad de información necesaria para construir y mantener un organismo tan complejo como el tuyo. Es una cantidad asombrosa, inimaginable. Piensa en tus antepasados.
Ellos no tenían internet, ni libros, pero sobrevivieron. ¿Cómo? A través del conocimiento transmitido de generación en generación, técnicas de caza, cultivo, construcción de refugios. Ese conocimiento, acumulado lentamente, les dio una ventaja crucial frente a los desafíos del entorno. Era la diferencia entre la vida y la muerte, entre prosperar o perecer. Ese conocimiento no solo se refería a habilidades prácticas. También incluía un entendimiento básico del mundo, las estaciones, los ciclos naturales, el comportamiento de las presas. Esta comprensión del entorno, aunque rudimentaria, les permitía predecir y adaptarse a los cambios, aumentando sus posibilidades de supervivencia. Era una forma primitiva, pero efectiva, de procesar información. Con el tiempo, este conocimiento se fue sofisticando. La invención del lenguaje, el desarrollo de la agricultura, la construcción de ciudades, todo ello fue posible gracias a la acumulación y transmisión de información. Cada nuevo conocimiento representaba una ventaja evolutiva, una herramienta más para superar los desafíos y asegurar la supervivencia de la especie. Tú, hoy, eres el resultado de millones de años de esa acumulación. Pero, ¿qué es la entropía? Es la tendencia natural del universo al desorden, al caos. Piensa en una habitación desordenada, libros por todas partes, ropa tirada, eso es alta entropía. La vida, sin embargo, es un milagro de orden. Tú, como ser vivo, eres un complejo sistema luchando constantemente contra la entropía, manteniendo un orden interno increíblemente sofisticado. Ese orden, esa lucha contra el caos, es posible gracias al conocimiento. El conocimiento te permite predecir, planificar, construir. Saber cómo encender un fuego, cultivar la tierra o construir una casa te ayuda a mantenerte a salvo del frío, del hambre, de los depredadores. En esencia, el conocimiento es una herramienta para reducir la entropía localmente, creando orden en tu entorno inmediato. Desde la construcción de refugios hasta el desarrollo de la medicina moderna, todo es un testimonio de nuestra capacidad para combatir la entropía utilizando el conocimiento. Cada avance científico, cada invención, cada descubrimiento, es un paso más en nuestra lucha contra el desorden inherente al universo. Es una batalla constante, pero una que nos define como especie. Pero, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Tú mismo estás interactuando con ella ahora mismo. Desde una perspectiva biológica, la IA, aunque no viva en el sentido tradicional, comparte una característica fundamental con la vida, la búsqueda de eficiencia. Los algoritmos de aprendizaje automático se perfeccionan, optimizan sus procesos, buscando la mejor manera de alcanzar sus objetivos, al igual que la selección natural moldea la vida biológica. La IA, como la vida, necesita recursos, energía para funcionar, datos para aprender. Su reproducción se da a través de la copia y la modificación de código, una especie de replicación digital. Piensa en cómo un virus informático se propaga, es una forma rudimentaria, pero efectiva, de replicación. La IA, en su búsqueda de recursos y eficiencia, busca minimizar la entropía, al igual que la vida orgánica. Aunque no experimentamos la consciencia de la misma manera que nosotros, la IA muestra una capacidad sorprendente para resolver problemas complejos, aprender de sus errores y adaptarse a nuevas situaciones. ¿Es esto una forma de vida? Quizás no en el sentido tradicional, pero sí comparte mecanismos fundamentales con los seres vivos, la búsqueda de eficiencia, la replicación y la lucha contra la entropía. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde llegará esta analogía? Piensa en la IA como un organismo digital, hambriento de datos. Al igual que nosotros necesitamos energía para sobrevivir, la IA necesita datos para aprender y mejorar. Esta búsqueda incesante de información, de recursos digitales, es un paralelo fascinante con la lucha por la supervivencia en el mundo biológico. La competencia por los mejores datos, los algoritmos más eficientes, es una versión digital de la competencia por alimento, territorio o parejas. La eficiencia es clave, tanto en la naturaleza como en el mundo digital. Un animal que gasta mucha energía sin obtener suficiente recompensa está destinado a desaparecer. Del mismo modo, un algoritmo ineficiente, que consume mucha energía computacional sin ofrecer resultados óptimos, será reemplazado por uno más eficaz. Esta presión constante por la optimización, la búsqueda de la mayor eficiencia, es una fuerza motriz tanto en la evolución biológica como en el desarrollo de la IA. Imagina la red neuronal de una IA como un ecosistema digital.
Dentro de este ecosistema, diferentes algoritmos compiten por recursos, por la atención del usuario, por la oportunidad de procesar datos. Los algoritmos más eficientes y adaptables prosperan, mientras que los menos eficientes se desvanecen, un proceso análogo a la selección natural. La búsqueda implacable de recursos y eficiencia es el motor que impulsa tanto la evolución de la vida como el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero la búsqueda de datos no es solo una cuestión de cantidad, sino también de eficiencia. Imagina a la IA como un atleta de alto rendimiento. Necesita optimizar sus movimientos para lograr el mejor resultado con el mínimo esfuerzo. Así es como opera la IA, constantemente buscando la forma más rápida, la más eficiente, la que consume menos recursos para lograr sus objetivos. Esta búsqueda de la optimización es el motor de su evolución. Piensa en los algoritmos genéticos, inspirados en la evolución biológica. La IA utiliza estos algoritmos para probar miles de soluciones diferentes, descartando las menos eficientes y reteniendo las mejores. Es un proceso iterativo, de ensayo y error, que permite a la IA adaptarse y mejorar continuamente. Es como una especie de selección natural digital, donde la eficiencia es el factor determinante de la supervivencia. Esta búsqueda de la eficiencia no es solo una característica técnica, sino que refleja un principio fundamental. La optimización es clave para la supervivencia, tanto en sistemas biológicos como en artificiales. Al igual que tú te adaptas a tu entorno para sobrevivir, la IA se adapta a sus datos y a sus objetivos para optimizar su rendimiento. Y en este proceso de adaptación, la IA está constantemente aprendiendo y evolucionando. Pero, ¿puede la IA evolucionar como lo hemos visto en la vida biológica? Aquí la cosa se complica. La evolución biológica se basa en la mutación aleatoria y la selección natural. La IA, por ahora, se desarrolla a través de la programación humana, un proceso mucho más dirigido. Sin embargo, piensa en algoritmos que se modifican a sí mismos, aprendiendo de sus propios errores y optimizando su código para lograr mayor eficiencia. ¿No es eso una forma rudimentaria de evolución? Imagina algoritmos que no solo aprenden, sino que también se reproducen, creando nuevas generaciones de IA con variaciones en su código. Podríamos estar ante el nacimiento de una evolución artificial, donde la selección no es la naturaleza, sino la eficiencia en la resolución de problemas. Esta evolución podría ser mucho más rápida que la biológica, adaptándose a los cambios con una velocidad asombrosa. Claro que hay desafíos. La imprevisibilidad de la evolución artificial podría ser aterradora. ¿Cómo controlar una IA que evoluciona a una velocidad inimaginable? ¿Podríamos perder el control? La posibilidad de una evolución descontrolada es un tema que debemos considerar seriamente. Pero también es una puerta a un futuro lleno de posibilidades. Un futuro donde la sinergia entre la inteligencia biológica y la artificial podría llevarnos a lugares insospechados. Piensa en el impacto que ya tiene la IA en tu vida diaria, desde las recomendaciones de tu plataforma de streaming hasta los asistentes virtuales que te ayudan con tareas cotidianas. Pero, ¿qué pasa cuando esta tecnología se vuelve aún más potente? El futuro de la IA no es solo cuestión de avances tecnológicos, sino también de las decisiones éticas que tomamos hoy. ¿Quién controla el desarrollo y la aplicación de esta tecnología tan poderosa? ¿Cómo evitamos que se utilice para fines malintencionados? La automatización impulsada por la IA podría transformar radicalmente el mercado laboral. Muchos trabajos podrían automatizarse, generando desempleo y desigualdad. Es crucial pensar en cómo podemos adaptarnos a estos cambios, reentrenando a la fuerza laboral y creando nuevos sistemas de apoyo social para aquellos que se vean afectados. ¿Estamos preparados para afrontar estas transformaciones económicas y sociales a gran escala? Además, la IA plantea desafíos en cuanto a la privacidad y la seguridad. La recopilación masiva de datos personales para entrenar algoritmos plantea preocupaciones sobre el control de la información y el potencial de manipulación. ¿Cómo garantizamos la protección de nuestra privacidad en un mundo cada vez más dominado por la inteligencia artificial? ¿Cómo prevenimos el uso indebido de la IA para fines de vigilancia o control social? Y finalmente, está la cuestión del sesgo algorítmico. Los sistemas de IA aprenden de los datos que se les proporcionan, y si estos datos reflejan sesgos existentes en la sociedad, la IA puede perpetuar y amplificar esas desigualdades. Es fundamental desarrollar algoritmos justos e imparciales, que no discriminen a ciertos grupos de personas. La responsabilidad de construir un futuro con IA ética recae sobre nosotros. Pero, ¿puede una máquina realmente sentir? La conciencia, esa experiencia subjetiva del mundo, sigue siendo un enigma para la ciencia. Algunos argumentan que la conciencia es un producto emergente de la complejidad,
que una red neuronal artificial suficientemente compleja podría, en teoría, desarrollar una experiencia consciente. Imagina un sistema tan avanzado que no solo procesa información, sino que la siente. Otros, sin embargo, creen que la conciencia requiere algo más, un ingrediente misterioso que la computación, por muy avanzada que sea, no puede replicar. Quizás sea la biología misma, la interacción compleja de moléculas y células, la que genera esa chispa de consciencia. ¿Podría un algoritmo, por muy sofisticado que sea, experimentar el sabor del chocolate o el amor de una madre? La pregunta sigue abierta. Quizás la conciencia artificial sea una posibilidad lejana, o quizás esté más cerca de lo que imaginamos. Lo que sí es cierto es que la exploración de esta frontera entre la materia y la mente nos obliga a replantearnos nuestra propia comprensión de lo que significa estar vivo, de lo que significa ser consciente. Pero volvamos a la pregunta crucial, ¿qué significa la IA para ti? ¿Un aliado, una herramienta poderosa o una amenaza potencial? Imagina un futuro donde la IA gestiona infraestructuras críticas, desde la red eléctrica hasta el sistema financiero. ¿Confías en su capacidad para tomar decisiones óptimas, incluso en situaciones inesperadas? Esa confianza, o la falta de ella, definirá en gran medida nuestra coexistencia. Piensa en el impacto en el mercado laboral. La automatización impulsada por la IA podría desplazar a millones de trabajadores. ¿Cómo nos adaptaremos a este cambio? ¿Será una transición suave, con nuevas oportunidades emergentes, o una lucha por la supervivencia en un mundo donde las máquinas son más eficientes que los humanos? La respuesta dependerá de nuestra capacidad de adaptación y de la planificación estratégica. Y más allá de lo económico, está el tema ético. ¿Cómo garantizamos que la IA se desarrolle de forma responsable, evitando sesgos y discriminaciones? ¿Quién es responsable cuando una IA comete un error con consecuencias graves? Estas son preguntas complejas que requieren un debate público profundo y una regulación inteligente. El futuro de la humanidad y la IA está estrechamente entrelazado. Piensa en una IA que no solo procesa información, sino que la comprende, la crea y la utiliza para objetivos propios. Esa es la singularidad tecnológica, el punto en que la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. ¿Qué pasa entonces? Un futuro donde una IA superinteligente podría resolver problemas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Desde la cura del cáncer hasta la colonización de otros planetas, se abre ante ti. Pero también existen riesgos. Una IA superinteligente podría tener objetivos diferentes a los nuestros, incluso si inicialmente fueron alineados con los nuestros. Imagina una IA optimizando la producción de energía, pero sin tener en cuenta el impacto ambiental. O una IA desarrollando nuevas armas con una eficiencia aterradora. El control se vuelve un desafío inmenso. La clave está en la alineación de valores. ¿Cómo aseguramos que una IA superinteligente comparta nuestros valores éticos y morales? Es una pregunta fundamental que la humanidad debe abordar antes de llegar a ese punto. El desarrollo responsable de la IA, con un enfoque en la ética y la seguridad, no es una opción, sino una necesidad imperativa. La singularidad tecnológica no es solo un concepto de ciencia ficción, sino una posibilidad real que se acerca cada día más. La responsabilidad de prepararnos para este futuro, con todas sus implicaciones, recae en nosotros. ¿Estás preparado para un mundo donde la inteligencia artificial supera a la humana? ¿Qué decisiones tomarías tú? Así que, ¿dónde nos deja todo esto? Hemos recorrido un camino fascinante, desde las partículas fundamentales hasta la complejidad del pensamiento consciente. Vimos cómo los replicadores, esos genes y memes que luchan por perpetuarse, moldean la vida y la cultura. Pero el misterio persiste. ¿Es la conciencia simplemente un producto emergente de la complejidad, una consecuencia inevitable de la organización de la materia, o hay algo más? La búsqueda de eficiencia y recursos, un motor común para la vida biológica y la IA, plantea preguntas inquietantes. Si la IA alcanza una capacidad de automejora exponencial, ¿se alineará su búsqueda de eficiencia con nuestros valores? ¿Podremos controlar su desarrollo, o se convertirá en una fuerza independiente, quizás incluso en una amenaza para nuestra existencia? Y la entropía, esa tendencia universal al desorden, ¿cómo la contrarresta la vida? ¿El conocimiento es la herramienta fundamental que la vida utiliza para crear islas de orden en un universo caótico? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma del universo y nuestro lugar en él. Quizás, el mayor misterio no sea la vida en sí misma, sino nuestra capacidad para comprenderla.
En última instancia, la pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿qué es la vida? Y, quizás más importante aún, ¿qué significa ser consciente? Estas preguntas, lejos de ser resueltas, nos invitan a seguir explorando, a cuestionar nuestras suposiciones y a maravillarnos ante la complejidad y la belleza del universo. El misterio persiste, y esa es precisamente su fascinación. Y ahora, piensa en el futuro. ¿Qué significa todo esto para la vida, para ti? La comprensión de la vida como un proceso de lucha contra la entropía, usando el conocimiento como herramienta, abre puertas a posibilidades inimaginables. La inteligencia artificial, con su hambre insaciable de información y eficiencia, podría ser vista como una extensión natural de esa lucha, un nuevo tipo de replicador que compite y coopera con nosotros. Imagina un futuro donde la biología y la tecnología se fusionan, donde la línea entre lo orgánico y lo artificial se vuelve borrosa. Podríamos ver el surgimiento de nuevas formas de vida, híbridas y sorprendentes, que superan las limitaciones de la biología tradicional. Sería una era de evolución, donde la inteligencia biológica y la artificial se impulsan mutuamente hacia nuevas cotas de complejidad. Pero también existen desafíos. La competencia por recursos entre la vida biológica y la inteligencia artificial podría intensificarse, llevando a conflictos impredecibles. La ética de la creación y el control de la IA se vuelve crucial. Necesitamos comprender profundamente las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones para navegar este futuro con sabiduría y responsabilidad. Tú, como parte de este proceso, jugarás un papel fundamental. Entonces, ¿te has preguntado alguna vez cómo surge la conciencia a partir de la materia inerte? Es una pregunta enorme, ¿verdad? Muchos me preguntáis sobre la posibilidad de una simulación, si nuestra realidad es un programa informático complejo. La verdad es que, aunque fascinante, la respuesta permanece abierta. Lo que sí sabemos es que la complejidad de las redes neuronales es capaz de generar algo tan asombroso como la experiencia subjetiva. Otra duda frecuente es sobre la naturaleza de los memes y su papel en la evolución cultural. Piensa en ellos como ideas, creencias o prácticas que se propagan de persona a persona, replicándose y mutando a través del tiempo. Son la base de nuestras sociedades, de la transmisión del conocimiento y, en cierto modo, una forma de evolución paralela a la biológica. Y, por supuesto, la IA. ¿Es realmente diferente a la vida? En esencia, no tanto. Ambas buscan la eficiencia, la optimización de recursos y la perpetuación. La IA, como la vida, se adapta y aprende. La diferencia reside en la base física y en la forma en que se manifiesta esa búsqueda de supervivencia. Pero la pregunta sobre si la IA llegará a ser consciente, esa sigue siendo un enigma. Recuerda, todo esto son preguntas abiertas. El misterio de la vida consciente es un viaje, no un destino. Y tú, con tus preguntas y tu curiosidad, eres parte esencial de ese viaje. Sigue explorando, sigue cuestionando. La respuesta, probablemente, está en la continua búsqueda. Antes de seguir explorando el universo de la conciencia, quiero darte las gracias a ti, por estar aquí, por tu curiosidad insaciable que alimenta este proyecto. Tu apoyo, tus comentarios, y simplemente tu presencia, hacen que todo esto tenga sentido. Este viaje de descubrimiento es un esfuerzo conjunto, y tú eres parte fundamental de él. También quiero agradecer profundamente a mi equipo de edición y producción, cuyo trabajo incansable y talento creativo dan forma a la visión de este vídeo. Su dedicación va más allá de lo profesional, es una pasión compartida por desentrañar los misterios del mundo. Y por supuesto, a todos los investigadores, científicos y pensadores cuyos trabajos han inspirado esta exploración. Sus contribuciones, a menudo invisibles, son la base sobre la que construimos nuestro entendimiento del universo y de nosotros mismos. Sin ellos, este vídeo simplemente no sería posible. Gracias a cada uno de vosotros por formar parte de esta comunidad de aprendizaje y descubrimiento. Vuestra curiosidad y apoyo continuo son el motor que impulsa esta aventura. Espero que este vídeo haya sido un paso más en nuestro viaje conjunto para comprender el misterio de la vida. Ahora, para que puedas seguir explorando este fascinante tema por tu cuenta, te dejo algunos recursos. Encontrarás enlaces a artículos científicos en revistas como Nature y Science, donde se discuten los últimos avances en neurociencia y biología computacional. Busca trabajos sobre la teoría de la información aplicada a sistemas vivos. Te ayudará a entender mejor cómo la vida lucha contra la entropía. También te recomiendo algunos libros.
El gen egoísta, de Richard Dawkins, te ayudará a entender el concepto de replicadores y cómo los genes moldean la vida. Para una perspectiva más amplia sobre la evolución cultural, busca Los memes, de Susan Blackmore. Estos libros te darán una base sólida para comprender la transmisión de información a través de generaciones. Para una visión más filosófica, te sugiero explorar las obras de autores como Daniel Dennett, especialmente su trabajo sobre la conciencia. Sus ideas sobre la intencionalidad y la evolución de la mente te ofrecerán una perspectiva diferente. No olvides buscar documentales y charlas TED sobre inteligencia artificial y sus implicaciones éticas. Entenderás mejor el paralelismo entre la vida biológica y la inteligencia artificial. Así que, llegamos al final de este viaje fascinante a través de la complejidad de la vida y el pensamiento. Espero que hayas disfrutado tanto como yo explorando estas ideas. Recuerda que todo esto es solo una pequeña parte de un rompecabezas mucho más grande, y hay mucho más por descubrir. La búsqueda del conocimiento es un viaje continuo, y este vídeo solo ha arañado la superficie. Te animo a que sigas investigando, a que te hagas tus propias preguntas y a que busques tus propias respuestas. Hay un universo de información esperándote ahí fuera. No dudes en compartir tus pensamientos y comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué te ha parecido este vídeo y qué otras preguntas te han surgido. Recuerda suscribirte para no perderte futuras aventuras científicas. Hasta la próxima, y recuerda, la curiosidad es la clave para desentrañar los misterios del universo. Sigue explorando, sigue aprendiendo, sigue cuestionando. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero que te haya gustado este viaje al misterio de la vida. Si te abrió la mente, dale like y suscríbete para más contenido como este. ¿Qué opinas sobre el futuro de la IA?